Yo quería hacer esta pregunta y me estoy enfocando un poco en Gino Costa y en General Hidalgo, que han estado un poco más en la cancha que el resto, pero esto es abierto. El Código Procesal Penal actual es muy garantista, el nuevo Código Procesal Penal. Se está quejando mucho la policía que se libera a la gente, que se le da demasiadas garantías al criminal y que eso ha sido contraproducente. ¿Gino Costa? Mira, yo te diría que es una herramienta excelente para enfrentar el crimen violento y el crimen organizado. O sea, esto de lo que estamos hablando, el código no representa ningún obstáculo, al contrario, es la herramienta que necesitaba la policía y la fiscalía, y así piensan quienes integran las unidades especializadas de la policía. ¿El general Hidalgo comparte? Sí, yo pienso que el código es una buena norma, hay que hacerle algunos ajustes como toda normatividad, pero lo importante es que se tiene que implementar en toda su magnitud. En el gobierno anterior se gastaron más de 1.200 millones en implementar el código, que este gobierno aguantó esa implementación. Hay que implementarlo, pero el código tiene que ser una norma donde todo el mundo lo entienda, entiende el espíritu del código, incluyendo los abogados que hacen parte de la defensa. De tal manera que el tema principal del código es la carga de la prueba. ¿Y la flagrancia está funcionando o no? Yo pienso que sí. La flagrancia, siempre y cuando la aplicación de la pena sea racional. ¿Alguna discrepancia entre los presentes? Nunca es demasiado garantismo. Yo creo que lo que ha faltado para el Estado peruano es equipar a su Estado para este Código Procesal Penal. Así es. Para que sus peritos, sus forenses, sus abogados, sus procuradores puedan actuar y hacer caso. Claro. La preparación que ha fallado ha sido de la policía. La policía. Hace falta. Hay funciones de la policía, funciones del Ministerio Público, funciones del Poder Judicial, pero la policía no está preparada para el código actual, por eso se generan falencias y requiere que se le dote de laboratorios y otras herramientas que no tiene. Sí, más que el problema del Código Procesal Penal, está el tema en sí del Poder Judicial. Y cuando se habla de una reforma del Poder Judicial, no se habla de una intervención al estilo que hubo en la década de los 90 con la dictadura Fujimori. Intervendría. El presidente de la República es el jefe del Estado. Y el jefe del Estado puede plantear una reforma. ¿De qué manera? Pues, ¿cuál sería este planteamiento en forma concreta? Hay que consolidar primero la fortaleza de la Corte Suprema, que ¿Cómo? creo que es lo más importante de fortalecer. ¿Cómo? Y ese es una propuesta que tiene que hacerse desde el Ejecutivo y un trabajo en conjunto con el Poder Judicial. El tema de la policía, por ejemplo, que de alguna manera han aludido cada uno de ustedes y creo que el diagnóstico está claro. Es decir, la policía que tenemos en este momento no sirve para enfrentar de una manera efectiva la criminalidad. Se ha hablado de reforma, de reingeniería, de capacitación, de estandarización de las academias, pero finalmente la gente quiere saber qué cosa harían. Votar generales, volver a votar coroneles, poner más gente en la calle, redistribuir. Yo les haría la pregunta abierta, pero me gustaría los matices de cada uno. Yo comienzo insistiendo en que para las tareas de inteligencia e investigación criminal necesitamos 3 veces más policía de lo que tenemos hoy día. Y lo que proponemos es, dentro del cuerpo policial actual, ¿cómo está? Seleccionar al personal para poder especializarlo en esas tareas. O sea, pues nosotros creemos, a diferencia de lo que se ha dicho acá, que hoy día con 130.000 policías tenemos más que suficiente. Lo que hay que hacer es sacarlos a las calles para hacer labores de vigilancia y especializarlos en inteligencia e investigación criminal. Discrepancias. La policía está totalmente sobresaturada por los encargos que le ha dado un Estado inoperante en otros ámbitos de la seguridad que son igual de importantes. ¿Qué responsabilidades le quitaría? Una muy concreta, hoy en día el 60% de los delitos por drogas, de las detenciones son de usuarios y el usuario no es delito de acuerdo al artículo 299. Por lo tanto, el 60% de los escasos recursos en lucha antidrogas se está yendo a detener gente que no debe estar detenida. Eso es lo primero que yo cambiaría para poder realmente atacar a los grandes grupos organizados. Señor Murriol. Es necesario la especialización de la policía. Creo que es importante crear y entrenar unidades policiales de élite para la lucha del crimen callejero y hay que quitarle a la policía algunas de las tareas que se pueden, por ejemplo, municipalizar, como es la dirección del tránsito. Necesitamos más policías, por tanto creo que el tránsito puede hacerse cargo de las municipalidades tranquilamente. Señor Hidalgo, que ha sido policía, y después el señor Dardo López. ¿Sí? Yo pienso que hay que adaptar la estructura de la Policía Nacional a las necesidades de seguridad del país. ¿Cuáles son? Hay una serie de funciones que cumple la policía
Policía Nacional que pueden cumplir las otras oficinas ¿Cuáles? del Estado. Tránsito, por ejemplo, Ya. seguridad de instalaciones, por ejemplo, puesto fronterizo, por ejemplo, donde puede estar la Fuerza Armada, y una serie de actividades administrativas. Todo ese personal, involucrarlo en seguridad ciudadana. Para eso hemos hecho una oferta de 60.000 policías en la calle, recuperando estos efectivos policiales. Señor López. Me alegra escuchar al general Hidalgo repetir nuestras propuestas, pero no hay nada nuevo bajo el sol, no se trata de inventar nada. Un problema muy parecido tuvo No hay Colombia. nada nuevo, pero estamos ensayando hace bastante tiempo. Por eso, hay un problema muy parecido tuvo Colombia hace unos años y lograron revertirlo. Tengo en mi correo electrónico el ofrecimiento verbal de general Rosso José Serrano, que fue el gestor del cambio de la policía colombiana, de apoyarnos con las Naciones Unidas y con dinero de organismos internacionales para una adecuación de la policía a las necesidades actuales para proteger la institución de la policía, para que prevalezcan los buenos policías, que son la mayoría, y se recupere el respeto y la confianza de la población. Ya, pero ¿cuánto cuesta eso? 3 medidas adicionales en relación con la policía. Nosotros creemos que hay que refundarla y quiero mencionar. Resolver el problema remunerativo. Nosotros planteamos que los bonos que se han dado estos últimos 4 años son positivos. Hay que cumplir con el quinto y después pasar esos bonos no ¿Deben ser pensionables pensionables o al no? básico. Progresivamente también, no se puede hacer de un año para otro. Eso va a avanzar en mejorar el problema remunerativo. Segundo, es necesario sacar a las manzanas podridas, una depuración en profundidad. Pero han Deberá ser- depurado en varias circunstancias y las manzanas podridas se han quedado o Pues se han tiene que vuelto a ser un- podrir. Tiene que ser un proceso permanente. En los últimos años nos hemos dormido, ¿no es cierto? Y la situación está bien complicada. Y en tercer lugar, avanzar en la incorporación de tecnología de punta en el trabajo policial, mejorar las condiciones de trabajo. Necesitamos más comisarías y las comisarías que tenemos hay que ponerlas Vamos a cambiar a de un tema. nivel tecnológico adecuado. Yo le escuché al señor Soberón ser bastante duro con el tema de restringir la formalización y registro de licencias de armas de fuego. Quisiera empezar con Dardo López Dols, que creo que está completamente opuesto a esa idea, y después seguimos con la mesa. A ver, a nadie se le ocurriría prohibir o restringir las licencias para manejar autos porque hay muchos accidentes. Las herramientas no son responsables, son responsables las personas. Los delincuentes no tramitan licencia de armas salvo casos excepcionales, que son tan excepcionales que son noticia. Es la gente honesta que tramita una licencia para defenderse o para usos deportivos. Las armas que se utilizan en el delito provienen en su mayoría, desgraciadamente, de malos elementos de la Fuerza Armada y de la policía. Vemos el tipo de armas que hay que nunca se han vendido en las tiendas. Hay una ley. Después de todo esto, el Congreso ha trabajado arduamente el tema, y yo he estado muy metido en el trabajo de la ley, como ustedes saben, y el Congreso finalmente ha promulgado una norma que ha sido reconocida mundialmente como la mejor en control de armas sin dañar el derecho a la legítima defensa ni a la propiedad privada del ciudadano. Sin embargo, no está vigente. ¿Por qué? Porque este gobierno no le da la gana hasta ahora de promulgar el reglamento, por lo tanto tiene suspenso la ley. A ver, que sustente su argumento el señor Soberón. Mira, en realidad el tema de las licencias no es alarma, es de las personas. Y me parece que la opinión que expresa el colega de Fuerza Popular expresa toda una idea de seguridad, que es precisamente pensar en un país blindado, armado, con drones, y nosotros más bien creemos, y la experiencia y la data lo demuestra, que en los países europeos donde no es posible que los particulares tengan armas, tienen tasas de homicidio muchísimo Pero el menores índice a de las que ocurren en criminalidad no es Estados como en Unidos. el Perú. ¿Perdón? El índice de criminalidad no es como en el Perú. O sea, no podemos comparar con lo que No, está pasando en Europa. estoy comparando con lo que Europa con nosotros- Estados Unidos, donde sí hay una absoluta posibilidad de tener armas por cualquier persona, y hay un enorme tráfico de armas hacia México. Yo soy clarísimo, y en representación de la presidenta Mendoza va a ser así la cosa: no más armas ilegales. Los que no han hablado. Señor Hidalgo, señor Urbiola, si tienen algo que comentar sobre el tema. No, le cedo a usted, Bueno, general. en el tema de las armas nosotros apostamos por un control estricto de las armas. ¿De dónde salen las armas que usan los delincuentes? Bueno, Esa es la pregunta que se hace todo el Fíjate, mundo. ¿no? hay un estudio muy bien estructurado en el sentido de que las armas son armas, muchas de ellas con licencia oficial, que han aparecido participando en actos Entonces delictivos. salen de la policía, salen de la Fuerza Armada. Enfermería. Salen de la Policía Nacional muchas armas, de las Fuerzas Armadas también. Por eso es que estas dos instituciones también deben someterse al control y el registro de armas que tiene la oficina correspondiente, que es la SUCAME. Hay que registrar todas las armas y hay que controlarlas. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen que someterse a este tipo de control. Señor Urbiola. Según las cifras de la propia SUCAMEC,
cuyo sustento nunca querían mostrar, ellos dicen que 1/3 de las armas provienen de armas con licencia. Lo que quiere decir que reconoce que 2/3 provienen de la Fuerza Armada y la policía, pero el contrabando al Perú no entra, por una sencilla razón de precio. El precio de venta de las armas en el mercado negro es tan bajo que no justifica que alguien las traiga a la frontera y las meta al Perú para venderlas más baratas. Obviamente viene del mercado negro de Fuerza Armada y Policía, en primer lugar. En segundo lugar, no es cierto que la mayoría provengan de armas de personas con licencia. Eso es noticia, pues, porque si todos tuviesen licencia no sería noticia. Cambiando de tema, el señor Urriola habló de declarar en emergencia la seguridad, pero a mí me encantaría que me diga exactamente qué significa declarar en emergencia la seguridad. Principalmente hay tareas urgentes que hacer. Y esas tareas urgentes, para realizarlas, se necesita de este tipo de medidas. Por ejemplo, Claro. ¿Qué implica? el equipamiento que necesita la policía requiere de adquisiciones que necesitan ser facilitadas, sobre todo en el tiempo corto, en el corto plazo. ¿A través de decreto supremo o qué? Es importante hacerlo sobre todo con supervisión de la Contraloría en todos sus pasos para que no haya manejos oscuros. La transparencia es importante y creo que es importante hacerlo de inicio. A ver, señor López, después el señor Soberón, después En el señor Estado, Diego Costa. declaratoria de emergencia significa puedo comprar sin proceso. En el Estado, una declaratoria de emergencia de un área significa que en esa área puedo comprar cosas sin proceso de licitación. Y eso para mí es un riesgo altísimo. La declaratoria de emergencia no soluciona necesariamente el problema. Que estamos en emergencia, sí, pero hay formas mucho más eficientes de solucionarlo. Hay que supervisarlas para que sean transparentes. Ya, a ver. Yo creo que lo que se necesita es un Estado que sepa, un gobierno que sepa hacer las cosas y gestionar bien, y que provea los recursos. Por ejemplo, para implementar adecuadamente la ley contra el crimen organizado a nivel de la policía, a nivel del Ministerio Público, Poder Judicial, se necesitan un estimado 500 millones de soles Pero al no año. se necesita Esos una recursos declaratoria no de han sido emergencia. provistos, sino muy parcialmente a estas instituciones. 500 millones de soles no representa ni el 0.005 del presupuesto nacional. Necesitamos proveer a esas instituciones de los recursos para que puedan adecuarse, ¿no es cierto?, a las necesidades de la lucha contra el crimen Señor organizado. Soberón. Yo quiero recordar a mis colegas que los primeros 6 meses del próximo gobierno no van a poder haber adquisiciones porque vamos a estar con un presupuesto ya Exactamente. que viene dado. Nos encargaremos nosotros de preparar un presupuesto para el 2017 que incorpore estas cuestiones, pero sí es cierto que nosotros en el Frente Amplio no creemos en emergencias para resolver los problemas, porque han servido como Pero excusa. es un problema de emergencia, en realidad, Sí, claro, el tema de la criminalidad. Nosotros creemos, Mónica, que en los primeros 30 días hay posibilidades de hacer modificaciones al presupuesto preparado por este En una gobierno, frase. y las haremos para proveer estos recursos en la lucha contra Señor el crimen Hidalgo organizado. no interviene, pero bueno, Sí, debe estar sí. de acuerdo con No, todo. yo apuesto para que se reordene el presupuesto, ¿no? Hacer un... Pero el presupuesto va a venir del gobierno anterior. O sea, Sí, pero- quien asuma, pero se ya puede- está aprobado un presupuesto. Se puede, si la prioridad es la inseguridad y combatirla, Ya. yo pienso que tiene que haber una decisión política para dar recursos a luchar contra la inseguridad. Señor López. No solo se trata de gastar más, sino de invertir mejor. Es decir, hay fondos que ya existen y se podrían utilizar mucho mejor, con mucho mejor resultado. Por ejemplo, en materia policial, en la policía, en materia de bienestar policial, existen fondos que permitirían dotar a la policía de vivienda de guarnición sin gastar más. Es decir, no se En requiere una frase, gastar más. señor. Si pasa por la decisión y el liderazgo del presidente de la República. Recordemos que en este gobierno el primer día el presidente Humala se comprometió a enfrentar él personalmente y a dirigir la seguridad ciudadana y no lo hizo, y creo que ese cambio tiene que ser fundamental y tiene que ser Bien. notorio.